capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Hasta aquí por el momento. Vamos a orar antes de continuar. Vamos a hablar cosas que aún no hemos mencionado en las clases, ¿ya? Hemos estado estudiando, les decía, el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis contiene muchos temas en él, pero hay uno tal vez que está dentro de los más destacados y de los principales, que es el juicio de Dios. Hemos estado conversando con la clase de jóvenes que Dios, lo mencionaba también el día de la mañana, no pasa por alto el pecado. No lo ha hecho en la antigüedad, no lo hace hoy y lo hará a futuro. Dios no pasa por alto el pecado. Dios aborrece el pecado. Muchas veces uno escucha, tal vez en las predicaciones del Evangelio, que Dios ama a los pecadores. Eso es falso. Dios no ama a los pecadores. Dios ama a los hombres. La palabra de Dios dice que Él está airado todos los días contra el pecador. Dios no ama a los pecadores ni a sus pecados. Dios ama a la humanidad. Claro, usted me podría decir, sí, pero es que son todos pecadores, sí. Pero está mal cuando decimos que Dios ama a los pecadores. Dios no puede amar a aquel pecador, por definición, en aquello que Él está haciendo. Dios aborrece el pecado y por ende no ha pasado ni pasará nunca por alto el pecado. El pecado siempre trae consigo juicio. Dios no pasa por alto el pecado y Dios ha de juzgar aquel pecado. Y el libro de Apocalipsis nos muestra de manera detallada cómo Dios ha de juzgar el pecado. Uno ha visto y puede escudriñar en la Escritura, en los libros del Antiguo Testamento, cómo Dios traía juicio y castigo sobre su pueblo Israel cuando ellos pecaban constantemente, cuando ellos no daban a torcer sus brazos, cuando ellos persistían en la dureza de su corazón. Hubo momentos puntuales donde Dios trajo juicio sobre aquellos pecados. Pero llegará un día en el cual Dios ha de juzgar completamente el pecado y aquellos que lo cometen. El libro de Apocalipsis nos relata esto, entre otras cosas, como les decía, son varios los temas. Pero nos relata esto, nos relata cómo y cuándo Dios trae este juicio. Y veíamos con los jóvenes también, esta frase va a ser recurrente, veíamos con los jóvenes, ¿ya? Que el juicio de Dios está dividido en algunas etapas. La primera etapa son los sellos de Dios. Ustedes pueden ver en el capítulo 6, donde comienzan los juicios de parte de Dios en cuanto a los sellos. Cada vez que se iba abriendo un sello de Dios, cada vez que el Cordero iba rompiendo uno de estos sellos, traía juicio sobre la humanidad, sobre la tierra. Por cierto, es importante que entendamos que estos juicios de los que estamos hablando aquí serán en aquel momento donde la iglesia ya no va a estar en la tierra.
¿Ah? Serán juicios que va a traer Dios sobre todos aquellos hombres y mujeres que no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador. Serán juicios que Dios traerá sobre todas aquellas personas que no reconocieron en la obra de la cruz, aquel medio por el cual Dios traía y ofrece salvación. Aquellos que no obedecieron al mandato de Dios de arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Sobre todas aquellas personas que no creyeron esto y que no reconocieron, Dios ha de traer sus juicios. Para ese entonces la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia del Señor? Todos aquellos que sí han reconocido a Cristo como su Salvador, todos aquellos que sí han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas y se han arrepentido de sus pecados, aquellos serán tomados, arrebatados, dice la Escritura, no estarán en la tierra, y cuando aquellos ya no estén en la tierra, Dios ha de traer sus juicios sobre la tierra. Cuando el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes ya no esté en esta tierra, Dios ha de traer sus juicios. Dios ha de venir con ira. Bueno, en ese momento vienen, como yo decía, los juicios de Dios, que parten por medio de estos sellos. Después continúan una segunda etapa con las trompetas de Dios, 7 también, 7 sellos, 7 trompetas, y después, ¿algún varón que viene después? No escucho. ¿Qué viene después? Jorge. Las copas, ¿ya? Las copas de la ira de Dios, ¿ya? Son estas 3 etapas, podríamos definir, en que Dios trae sus juicios sobre la tierra. Y tienen una característica. Los juicios de Dios no son siempre de la misma manera y en la misma intensidad. Los juicios de Dios vienen en aumento. Pasan los sellos y después las cosas terribles aumentan que Dios trae sobre esta tierra. Empieza a morir, dice, la tercera parte de los hombres, ¿ya? Y luego, para culminar con las copas de la ira de Dios, donde ya es una destrucción total. Yo no le estoy diciendo esto con el ánimo de asustarle, ¿ya? ¿Por qué espero no asustarlo? Porque yo espero que los que estén presentes en esta tarde ya hayan reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y la Biblia dice que aquellos que ya lo han hecho tienen paz en su corazón. Hay seguridad, no hay temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, no hay temor. No hay temor para aquellos que han experimentado el amor divino de Dios. Y aquellos que aún no lo han hecho pueden entender la necesidad de salvación, no por temor, sino porque es un mandato de Dios en cuanto al arrepentirse, insisto, y a reconocer a Cristo como su Salvador. El pasaje que hemos leído en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, habla del último sello. El último sello que es abierto, que es roto por el Cordero. Recuérdense que un poquito antes, para los que ya han leído un poco del Apocalipsis, un poquito antes, en el Apocalipsis dice que cuando se buscaba uno que fuese digno de abrir el libro, el rollo, y de desatar su sello, no se halló a ninguno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, que calificara, que mereciera, que fuese capaz de abrir este libro y desatar su sello. Un rollo, un libro, se le hizo un libro porque en la antigüedad no existía lo que hoy día nosotros conocemos por libros, eran más bien rollos, y a esos rollos se le aseguraba con algún sello, que era una marca sobre ellos. Este sello cumplía el objetivo de proteger el contenido de aquel rollo, de aquel libro, proteger el contenido también de demostrar la autoridad de aquel que ponía el sello. En el caso de estos sellos, vemos que es Dios quien ha sellado
y que por ende es Dios quien puede abrir este rollo que contiene los juicios de Dios. Y llegamos al momento donde se abre el séptimo sello. El séptimo sello de este rollo, donde el Cordero rompe este séptimo sello. Y en todas las veces anteriores, cada vez que se abría un sello, ocurría algo asombroso. Habían catástrofes naturales, ya habían fenómenos sobrenaturales, fenómenos que no eran comunes, o mejor dicho, habrán. Y esto uno lo puede relacionar con un ruido, ¿ya? Voy a darle solamente un ejemplo. Dice, no lo busquen, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, y así sucesivamente, cada vez que se abría un sello o se rompía un sello por medio del Cordero, ocurría algo sobrenatural. Y esto con los jóvenes lo relacionamos con ruido, ¿ya? Uno no se imagina que en el momento que está habiendo guerra, que está habiendo muerte, que está habiendo hambre, haya silencio, ¿ya? Cuando hay alguna guerra, alguna pelea, lo menos que se escucha es el silencio. Pero hay algo distinto en este séptimo sello. Luego nuevamente dice, versículo 1 del 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Lo que trae este séptimo sello en sí mismo contiene las 7 trompetas. O sea, y decíamos que los juicios de Dios van en aumento. Lo que hasta el momento se había vivido en la tierra, o sea, de vivir en la tierra, no es comparable a lo que sigue. Será algo mucho más terrible. Será algo mucho más desastroso, que traerá muchas más muertes de las que ya para este entonces habrán habido. Al momento de abrir este último sello, el séptimo, que traía, insisto, las 7 trompetas, el juicio de las 7 trompetas, se produce un silencio, dice. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nosotros hacíamos el ejercicio con los jóvenes de imaginarnos esto. En más de alguna oportunidad a usted le habrá tocado estar en alguna instancia, en algún lugar donde se pide algún minuto de silencio, ¿cierto? En algún momento no ha tocado estar en esto. Es muy usual en los estadios, ¿no? Cuando fallece alguna persona que está relacionada con el fútbol, se pide un minuto de silencio y uno se pone a observar lo increíble de que a la gente le cueste tanto estar en silencio, porque se pide un minuto y la gente no es capaz de estar un minuto en silencio. No es capaz, como que no está en nuestra naturaleza. El que le habla le cuesta mucho estar en silencio. Pero aquí dice que cuando se abre el séptimo sello, viene un silencio de alrededor de media hora. ¿Han estado ustedes o han tratado de estar en silencio media hora? Dice, pero son 30 minutos. Trate. Media hora en el cual, o aproximadamente media hora en la cual se detiene la alabanza en los cielos, se detiene la adoración de los ángeles, de la multitud vestida de ropa blanca, de los 4 seres vivientes.
No hay absolutamente ningún sonido posible. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio tiene mucho significado en la Escritura. El silencio es algo que, como yo les mencionaba, es como antinatural para el ser humano. Es como difícil escuchar el silencio. Yo les mencionaba a los muchachos que en una oportunidad me tocó estar en un lugar donde no había mucha civilización. Y ahí como que pude apreciar el valor del silencio. Uno relaciona la civilización con ruido, con un ritmo desenfrenado, con personas gritando, con personas hablando. No, eso no es silencio. Y la verdad es que uno a veces no entiende lo hermoso del silencio. En esa oportunidad era tal el silencio que incluso yo podía escuchar el silencio. No sé si les ha pasado que a veces es tanta la quietud, es tanta la calma que incluso eso como que se puede percibir. Yo no sé si este silencio que aquí aparece estará relacionado con eso que yo experimenté. Pero lo cierto es que hubo un periodo de silencio en los cielos, ni siquiera alabanza, ni siquiera adoración a Dios hubo. Silencio en señal de asombro, en señal de expectación, aquello que había de acontecer. ¿Qué era lo que había de acontecer? Venían o continuaban los juicios terribles de Dios en la tierra. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay muchas razones que el creyente tiene o que puede aprovechar para estar en silencio. Una vez un hermano sabio me dijo una frase que hasta el día de hoy la tengo guardada y que trato, en contra de mi naturaleza, por cierto, practicarla. Me dijo: Yerko, cuando tengas la oportunidad, no pierdas la oportunidad de guardar silencio. No pierdas la oportunidad de guardar silencio. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos guardar silencio. Pero al pensar en nuestra relación con Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, a veces es necesario esperar en silencio. Cuando a veces, lo comentábamos con ellos, cuando a veces acontece algo en nuestra vida que no es grato, acontece algo en nuestra vida que no nos gusta, en esa oportunidad es muy necesario guardar silencio. Guardar silencio ante Jehová y esperar en él. Un poquito más adelante, en Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Repito, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Esta es la misma idea, estar quietos. Habitualmente una persona que está quieta está en silencio, porque si está hablando está en su boca. Estar quietos y conocer
que yo soy Dios. No solamente es una linda oportunidad de guardar silencio esperando en Dios, esperando por sus respuestas, sino que también debemos guardar silencio o estar quietos ante la soberanía de Dios. Nosotros acuñamos una frase con los chiquillos. Soberanía de Dios significaba, en palabras sencillas y para que las puedan entender todos, significaba que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y cómo lo quiere. Eso significa que Dios sea soberano. Que Él no debe explicación a nadie. Que Él, en su inmensa sabiduría, sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Y cuando pasa algo en nuestras vidas, aun cuando esto no nos agrade, aun cuando esto no nos guste muchas veces, debemos pensar en que Él es sabio y en que Él es soberano. Y ante eso, nosotros, seres creados por Dios, aquellos que tienen el privilegio, salvados por Dios, debemos guardar silencio, estar quietos. Esto es difícil, sobre todo en ocasiones como las que yo les comento. Es difícil guardar silencio y estar quieto cuando tengo algún familiar amado, enfermo, grave, tal vez con una enfermedad terminal. Es difícil guardar silencio. Es difícil guardar silencio cuando pierdo mi trabajo y no tengo cómo pagar las cuentas que llegan cada día. Es difícil guardar silencio cuando estoy enfermo yo mismo. Cuando pasan dificultades una tras otra, es difícil guardar silencio. Pero ahí es donde es valioso el silencio. Cuando entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que tiene un control absoluto de nuestras vidas, ahí podemos tal vez con mayor tranquilidad, con mayor confianza, guardar silencio y estar quietos. Voy a poner a prueba acá. ¿Te voy a dar tiempo? Sí. Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Si en el primer pasaje que veíamos relacionamos el silencio con la espera ante Dios, si en el segundo relacionamos el silencio con la soberanía de Dios, aquí podemos relacionar el silencio ante la justicia de Dios, ante sus juicios. Castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Cuando Dios está juzgando algo en nuestras vidas, debemos guardar silencio. Cuando Dios está disciplinando nuestras vidas, debemos guardar silencio. También les mencionaba a ellos que es distinto, quieren decir lo mismo, pero es distinto cuando a nosotros se nos dice guarda silencio, que cuando a nosotros se nos dice cállate. Pareciera estos segundos sonar un poco más fuerte. Quieren decir exactamente lo mismo. Calla en la presencia de Jehová. Calla. No tiene ningún derecho a reprocharle algo a Dios. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todos entendieron que era necesario el silencio y que era también un mandato el silencio. Nadie reprochó nada
ante lo que estaba por venir. Guardó silencio todo el cielo ante Dios, como por media hora. Cuando pasa algo en nuestra vida, hermanos, amigos, y a veces no lo entendemos, venido el silencio. Cuando pase algo en nuestra vida que no nos explicamos y buscamos la respuesta a las preguntas que surgen en esos instantes, será bienvenido el silencio. Muchas veces decimos, sobre todo a una persona que está en aflicción, le decimos: Dios tiene un propósito en tu vida con esto que te está pasando. Y sí, yo no lo dudo. Dios tiene un propósito en tu vida, pero no necesariamente tú vas a saber cuál es ese propósito que Dios tiene en tu vida. Te viene casi de manera inmediata la vida de Job. A Job que le pasó de todo. Perdió todos sus bienes materiales, perdió toda su familia, a todos sus hijos perdió. Y ya como si esto no fuese poco, le vino una enfermedad a él. Una enfermedad que le aquejaba dice la Biblia, desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Dice la Biblia de este Job que en todo aquello que le sucedió, no culpó a Dios, ni le atribuyó algún despropósito. Él sabía que Dios tenía un propósito, pero ¿sabe qué? Dios nunca le reveló el propósito de lo que le estaba pasando a Job. Dios nunca le dijo a Job: ¿sabes, Job, por qué te está pasando todo esto? Porque en un momento, allá en la eternidad, en los cielos, vinieron los ángeles y vino entre ellos también Satanás a presentarse ante mí. Entonces yo le dije si no te había considerado a ti, que era un varón prudente, perfecto en todos tus caminos. Y él me dijo que bueno, eso era porque tú siempre lo habías bendecido. Entonces yo le permití a Satanás que te tocara en todo eso que te estaba pasando. Yo le permití a Satanás que te quitara todos tus bienes. Yo le permití a Satanás que quitara a toda tu familia, que perdiera a todos tus hijos. Yo le permití a Satanás que te dañara a ti físicamente. Dios nunca le dijo eso a Job. Dios nunca le dio explicaciones a Job. Pero llegó un momento en la vida de Job que él dijo: a Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job entendió que Dios era soberano. ¿Lo ha entendido usted? ¿Lo has entendido tú? Cuando pasa algo en tu vida, ¿entiendes que Dios es soberano? ¿O te rebelas contra Dios pidiéndole explicaciones? ¿Culpándolo de lo que te pasa? Eso es lo que hacen los inconversos. Eso es lo que hacen aquellos que no tienen conocimiento de Dios. ¿Cómo Dios permite que mueran tantas personas de hambre? ¿Cómo Dios permite que esta niñita sea violada por su papá? ¿Y culpan a Dios? Dios es soberano. Y ante Él debemos callar. Ante Él debemos guardar silencio. Dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Antes de que estos ángeles se dispongan a tocar las 7 trompetas de los juicios de Dios, aparece otro ángel, se para ante el altar
allí en el cielo con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El salmista David dice: suba a ti mi oración como incienso. A menudo se relaciona las oraciones de los hijos de Dios, de los santos, del pueblo de Dios, con el incienso. ¿Qué característica tiene el incienso? ¿Cuál es la principal característica? Su aroma, ¿cierto? Su olor. Grato, por cierto. La idea es que sea un olor grato. Este es el mismo resultado que tienen las oraciones de los santos de la presencia de Dios. Suben hasta allí como un olor grato. Acompáñenme al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Esto no lo hemos visto, podrían estar tomando apuntes. Éxodo capítulo 30. Versículo 1 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cuándo? Cuando me acuerdo, oro a Dios. Cuando damos gracias por los alimentos. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Cada mañana, cada noche, perpetuo. ¿Tienen esta frecuencia en nuestras oraciones? El incienso se quemaba todos los días. Se quemaba todos los días el incienso a Jehová. Se ofrecía todos los días este aroma fragante, este grato olor. Todos los días clamo a Dios. Me acerco a Él antes que empiece el día. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O salgo a mi rutina diaria sin haberme encontrado con Dios, sin haber elevado ese grato olor hasta su presencia. Subo a ti mi oración y ruego como el incienso. Dios se deleita en nuestras oraciones. A Dios le placen nuestras oraciones. Ya para ir terminando, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Cortito y preciso. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella con acción de gracia. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Son tantas las veces en las cuales exhorta a los hijos de Dios a clamarle a Él, a rogarle a Él. Pasamos tanto tiempo en cosas que no son provechosas, hermano, tanto tiempo. Somos capaces de estar
8 horas estudiando, somos capaces de estar 12 horas trabajando, somos capaces de estar 3 horas viendo una película y no somos capaces de orar un momento de orar sin cesar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Es necesario el silencio en nuestras vidas? Es necesario.